El viento abre la ventana y golpea la pared. En una rama hay una misteriosa ave. De eso va la historia que narramos en este podcast. Comenzamos. Yo soy Noelia. Yo soy Axel. Y esto es Casa Drohan. Este podcast es un tanto especial, ya que es el relato ganador del primer concurso de Casa Drohan. Esperemos que os guste, lo podéis escuchar a continuación y como siempre os recomendamos hacerlo con auriculares. Rama de trueno, de César Javier Aguirre Bernal. Ganador del primer concurso de relatos Casa Drohan. Podréis leerlo junto con los finalistas en la revista digital Casa Drohan en Lectu. Habíamos subarrendado el departamento por una cantidad ridícula a un amigo. Lo aceptamos porque de alguna manera lo deseábamos. Habíamos estado buscando un lugar para comenzar de nuevo, juntos, y hasta entonces no habíamos podido encontrar nada que terminara de convencernos. A veces entraba demasiada luz, o estaba demasiado expuesto a miradas de las personas que pasaban por la calle, o el ruido por momentos era ensordecedor. A veces era todo lo contrario. Luisa era quien particularmente le prestaba atención a todos esos detalles, aunque de alguna manera su exacerbada obsesión con cosas tan nimias la convertía en algo casi inalcanzable para mí, cualidad que al parecer sabía que tenía y por lo mismo la explotaba al máximo. Cuando Ulises, mi amigo, nos dijo que el departamento estaría solo por meses debido a su viaje a Japón, nos sembró la idea de que quedarnos en su espacio, por lo menos ese tiempo, sería una buena idea. Al principio me pareció en cierta manera incómodo. Eran sus cosas, sus muebles, el reflejo de su personalidad en cada adorno, en cada pared, cada habitación. Y aunque Ulises se caracterizaba por ser particularmente paciente y permisivo con sus cosas, apelaba siempre al buen juicio de no permitir sentirse invadido, y aquello me parecía, por demás, una invasión en toda regla. Que no sea prestado, que sea rentado, nos dijo, quizá pensando que cambiando un poco el título terminaría por cambiar las perspectivas y puntos de vista, y que aquello nos ayudaría a decidirnos por el sí. De alguna manera, lo logró. Terminamos aceptando debido a su insistencia y a sus constantes intentos de hacernos cambiar de parecer. Entonces yo rentaba un pequeño cuarto amueblado cerca del centro, así que mudarme no resultó difícil. Para Luisa fue un poco diferente, aunque no expresó jamás ninguna queja. Solo la exorbitante cantidad de ropa que había traído me parecía fuera de lugar, pero en su defensa siempre terminaba diciendo cosas de mujeres, y yo jamás intenté discutirlo. La primera noche que pasamos ahí no pude dormir. Luisa dando constantes vueltas por la cama y la rama de un trueno golpeando la ventana de la habitación fueron más que suficiente para que mi liviano y asustadizo sueño terminara por espantarme. Pasé la mitad de la noche en la cocina, con la luz encendida tomando café, mientras leía unas cuantas revistas viejas que Ulises conservaba. Pasaron casi 3 horas antes de que Luisa se levantara de la cama y caminara con los ojos aún hinchados hasta donde yo estaba y me saludara con un beso en la mejilla antes de ir al baño. Luisa desnuda se veía divina, y acompañada con la liviana luz gris del amanecer que se alcanzaba a colar ya por las ventanas, su piel se notaba tan hipnotizante. Era sábado, lo que significaba que probablemente no saldríamos de la casa para absolutamente nada. Así que Luisa ni siquiera hizo el intento de ponerse algo de ropa. Yo estaba más que agradecido. Cuando estaba más entrado el amanecer,
Un golpe seco que generó un poco de eco se escuchó de nuevo en la ventana. Era la rama de aquel trueno siendo mecida por el viento y produciendo golpes más o menos disparejos en el viejo y pañoso cristal. Creí que quizá era buena idea abrir la ventana para que así el molesto sonido acabara de una vez por todas, así que lo hice. Afuera el aire se sentía ligero y una leve brisa lo acompañaba. Era un día levemente nublado, aunque permitía ver pequeños resquicios del sol. Sobre la rama de aquel trueno, en un raquítico nido que apenas simulaba serlo, se escondía un discreto zanate, hembra, supuse, que apenas se movió al sentir el movimiento que tuvo la rama gracias a que había abierto la ventana. Me detuve a observarla un momento y me devolvió la mirada, la cual, aún sin expresión alguna, se adivinaba en partes asustada y sorprendida. Yo me alejé lentamente para no asustarla, sin despegarle la vista hasta que ella dejó de verme cuando estaba casi en la puerta de la habitación. Cuando me acerqué a Luisa para contarle lo que había visto, ella permanecía sentada en una de las sillas de la cocina, sin ropa alguna, bebiendo café y repasando las revistas que yo había dejado ahí. Me acerqué sin que me prestara particular atención. Hay un nido de zanate en la rama del trueno. ¿En serio? Apenas se giró para verme. Y al parecer tiene huevos, porque no se movió para nada. ¡Qué lindo! Me respondió sin cambiar su expresión, y se volvió de inmediato a seguir leyendo la revista. El día ocurrió sin ningún contratiempo ni novedad. Luisa leía sus revistas. Yo por momentos me había puesto a leer algunos de los libros de antropología de Ulises, en ratos periódicos viejos, y hubo momentos en que me detuve a analizar la delgada y atractiva figura descubierta de Luisa, su piel trigo y su negro y largo cabello, sus gruesas cejas y aquella expresión de una inmaculada inocencia que siempre arrojaba con sus ojos. Antes de que planeáramos empezar esa vida juntos, habíamos hablado con sus padres. Su padre, un hombre frío y reacio al cambio, primero nos había dado un rotundo no. Cosa que fue mutando poco a poco y con el paso de los días hasta convertirse en un hagan lo que ustedes quieran, que Luisa reconocía como un sí, aunque el hombre nunca lo expresó como tal. Al parecer, lo que evitaba que aquel reacio y frío hombre diera una afirmativa en toda la extensión de la palabra era que dentro de sus ideales muy conservadoras, quería que su hija saliera de casa, casada, como sus hermanas mayores, cosa que yo no estaba dándole, y que además le hacía dudar en cierto grado de mi integridad. Nunca terminé de saber por qué aceptó, pero lo hizo. No podía imaginar la sensación de libertad que estaba experimentando Luisa cuando por fin salió de su casa para venir conmigo a vivir a la de Ulises, pero lo expresaba adecuadamente al pasearse mostrando toda su anatomía sin pudor alguno. Por la noche, el viento comenzó a soplar fuerte. Podía adivinarse la lluvia, así que preferimos volver a cerrar la ventana del cuarto. Y mientras lo hacía, me detuve de nuevo a mirar a aquella madre zanate tan abnegada, que seguía inmutable en su posición, pero con la mirada oculta bajo sus párpados de ave. Los abrió apenas sintió la rama moverse al golpearla ligeramente con la ventana, y me miró, pero esta vez como una mirada de reconocimiento. Adentro, Luisa yacía recostada en la cama, con la tenue luz amarilla de la lámpara del buró coloreando apenas su piel desnuda. El contraste entre luces y sombras daba la impresión de una palpable ensoñación, como si aquello no estuviera pasando en realidad y fuera solo producto de la más profunda imaginación. Me detuve a contemplarla un instante cuando, por el movimiento del viento, la rama volvió a golpear la ventana. Luisa salió entonces de su letargo y con la mirada ligeramente abotagada trató de enfocarse en mí. Ábrela, deja que entre el viento. Sin discutir nada, lo hice. Entre la humedad del viento y el movimiento del trueno, la noche se sentía agitada, pero a la vez tranquila. Había entrado ya en sueño cuando una ventisca entró de repente en la habitación y un golpe seco la acompañó. Súbitamente abrí los ojos
y miré hacia la ventana. Había golpeado la pared gracias al empuje recibido por el viento, y parte de la rama de aquel trueno alcanzaba a entrar en la habitación. Algunas de sus hojas aún volaban dentro del cuarto, y posada sobre la punta se encontraba la madre zanate, mirando hacia nosotros. Una imagen que me extrañó un poco, pero cuando me levanté para cerrar la ventana, ella, la madre pájaro, estaba de nuevo en su nido. Pensé que quizá me había engañado mi ensoñación, y que aquello había sido producto de mi imaginación, al encontrarme entre dormido y despierto, así que me limité a solamente cerrar la ventana y volví a mi lugar en la cama, junto a Luisa. Poco antes del amanecer, los golpes de aquella rama del trueno volvieron a despertarme. Me levanté para abrir la ventana de nuevo y, sabiendo que no podría volver a dormir, salí a la calle buscando el periódico del día y algo de desayunar. Me detuve solo unos segundos para mirar a Luisa. En aquella posición lucía hermosa. Estaba boca abajo, con su rostro perdido entre sus cabellos, que se acomodaban desorganizadamente sobre su cara y parte de su espalda. Tenía las nalgas levantadas y las piernas ligeramente separadas. En aquella oscuridad solo podía suponerse lo que se sabía había entre ellas, y las plantas de sus pies brillaban con la luz tenue de la aurora. Las calles, llenas de hojarasca, probablemente esparcida por la ventisca de la noche, se antojaban bastante otoñales, aunque el verano estuviera en su apogeo. Encontré a unas cuadras un pequeño café en donde vendían sándwiches. Pedí 2 croque madame para llevar y volví a casa con el periódico bajo el brazo y una charola en cada mano. Luisa seguía en la cama. Cuando entré en la habitación, pude ver de nuevo a la madre zanate parada sobre la pequeña punta de la rama que lograba entrar en el cuarto, sin hacer nada, solo mirando hacia la cama y posando su negra mirada sobre la piel desnuda de la ocupante de aquella cama. Luisa se entregaba indolente e inconsciente a la apreciación de parte de nosotros dos, y se convertía súbitamente en una imagen por demás excitante. Cuando el ave advirtió mi presencia, caminó rápidamente de nuevo a su nido y tomó la postura que tenía siempre. ¿Por qué me observabas?, preguntó Luisa, saliendo apenas de su ensoñación. La zanate del nido de ahí estaba parada justo aquí, mirándote. ¿Tú no me miraste?, me dijo mientras se giraba para permanecer boca arriba. Sí, apenas. Me senté a la orilla de la cama. Luisa cubría parte de su rostro con el brazo, evitando que la luz que entraba por la ventana le diera directo en los ojos. Yo miraba cómo su cuerpo desnudo se fundía con el viento y las sombras que se formaban, las líneas que se dibujaban en sus piernas, imitando el patrón de las persianas, contrastaban de manera curiosa y combinaban a la perfección con el color de su cabello. ¿Quieres desayunar?, le dije. Pero antes dame un beso. Me tomó entre sus brazos y yo cedí sin importarme nada. El sabor de la saliva acumulada se percibía en su lengua y sus labios, secos, se frotaban de manera áspera con los míos, confiriéndole un toque de familiaridad al momento. Mientras desayunábamos, sentados a la mesa, yo leía el periódico y Luisa hojeaba unas revistas de moda de los 90. Yo no entendía para nada por qué Ulises guardaba aquello, pero imaginé que eran cosas que alguien, visitas y amigos suyos quizá, iban olvidando y él simplemente decidía no deshacerse de ellas. Era domingo y lo que usualmente hacíamos los domingos era nada, pero estar en un lugar de alguna manera nuevo para nosotros nos brindaba la oportunidad de descubrir muchas cosas. Yo continué hojeando los libros de antropología de Ulises, mientras Luisa, con una de mis camisas apenas cubriendo su desnuda figura, mostraba un superfluo interés por las cosas más simples que aparecían en las fotos de aquellas páginas, y yo, entusiasmado, me detenía a leer y explicarle cada una de ellas. Arrojé muchas miradas discretas hacia sus senos. Sus pezones se adivinaban debajo de la transparente tela. Cuando no pude soportarlo más, arrojé los libros y la tomé entre mis brazos para llevarla a la cama. No era la primera vez que me pasaba, pero precisamente por eso era estimulante. Encontrábamos pasión en la repetición. Cuando llegamos a la cama, yo no podía pensar en nada más. Luisa
con los ojos cerrados, se entregaba al momento como cada vez, hasta que un viento fuerte y un golpe nos obligaron a mirar hacia la ventana. En la punta de la rama estaba entonces, de nuevo, la madre Zanate. Nos observa. Lo sé. Permanecimos mirándola quizá un minuto, pero ella no se movía, y el hecho de sentirla presente elevaba la excitación vigente. Continúa. Me dijo, ya sin advertir si la madre Zanate aún se encontraba ahí, pero sintiendo su mirada perforando a mi espalda, seguí hasta que el éxtasis nos encontró. Luisa, recostada en la cama, acariciaba con su dedo alrededor de su ombligo, formando pequeños círculos. Estuvo muy bien. Sí, bastante bien. Esa noche dormimos como nunca, y no noté que la ventana había permanecido abierta toda la noche hasta que la luz de la mañana comenzó a entrar a través de ella. Cuando miré hacia afuera, el nido permanecía, aunque vacío, y aquella ave no estaba. «Luisa, despierta». La llamé un par de veces más. «Luisa, despierta». Sin espabilarse y un poco desconcertada, Luisa me respondió. ¿Qué pasa? «La madre Zanate no está. Su nido está vacío». Quizás se fue volando. Sí, quizá. Pero, ¿y sus huevos? ¿Por qué no hay polluelos? No lo sé, quizá no los hubo. ¿Nunca los llegaste a ver, o sí? Tenía razón. Esforcé mi memoria hasta donde pude y no recordé jamás haber visto huevos o polluelos. Siempre que miré hacia el nido, la madre estaba ahí. Voy a bañarme, le dije a Luisa, quien apenas empezaba a abrir los ojos. Mientras estaba en la regadera, Luisa entró en el baño y abrió la cortina. Su mirada, perturbada, trataba de decirme algo, pero sin palabras. «¿Qué pasa?», le dije. Encontré esto bajo la almohada. Al extender su mano, no logré comprender en primera instancia qué era lo que me mostraba, aunque al detenerme a mirar un poco más, noté los pequeños restos de un cascarón de huevo lleno de remanentes de lo que podría convertirse en polluelos, pero que por la impertinencia de haberlos quebrado antes del tiempo necesario, se les había negado la maravilla de la vida. «¿Cómo pasó eso?», No lo sé. me dijo, aún perturbada. ¿Crees que sean de la Zanate de la rama? Sería extraño, pero quizá. Nos miramos sin saber qué decir o hacer. El agua golpeaba mi espalda y se desperdiciaba mientras trataba de asimilar aquella imagen. Las semanas siguientes estuve tratando de indagar en mi mente, o al menos imaginar qué pudo haber pasado, pero nada se me ocurría. Luisa y nuestra espontaneidad fueron apagándose poco a poco, yo culpando sin dudar a la rutina, hasta que la misma Luisa me confesó que aún seguía un poco incómoda por lo que había pasado aquella mañana. Durante aquellas semanas también yo me sorprendí despertando por las madrugadas, a veces en la misma habitación, mirando a la ventana, otras en la cocina, pero siempre sin recordar cómo había llegado hasta ahí, lo que acrecentaba en mí esa sensación de culpa pensando que quizá en una de mis caminatas sonámbulas había destruido el nido, y quizá hasta la vida de aquella pobre ave. Pero fue una noche, aquella noche, cuando mis dudas quedaron esclarecidas. Yo me había despertado en la cocina, de nuevo, sin saber cómo había llegado ahí, y lo que me sacó de mi estado de trance fue aquel golpe fuerte y seco de la ventana golpeando a la pared, empujada por la rama del trueno. Cuando entré en la habitación pude verla de nuevo. No podía distinguir si era la misma, pero por su mirada podía asegurar que era aquella madre Zanate. El negro de sus ojos me absorbió por completo y sentí aquello como una carga, una amenaza, debido a que me juzgaba como principal culpable de su desgracia. Luego, sin dar aviso de nada, voló rápidamente hacia Luisa, quien se encontraba dormida en la cama, y comenzó a atacarla. Podía escuchar su afilado pico asestándole golpes en la cabeza. Luisa, asustada, comenzó a tratar de espantarla sin lograrlo. Yo me acerqué rápido para ayudarla, tratando de alejarla primero dándole palmadas,
pero al ver que aquello no funcionaba, comencé a lanzar golpes con el puño, hasta que por fin voló hacia afuera de nuevo por la ventana y desapareció en la penumbra. Yo, aún alterado, le preguntaba frenéticamente a Luisa si es que estaba bien. Ella solo atinaba a sollozar y llorar. Cuando encendí la luz, cuál fue mi sorpresa al darme cuenta de que mis golpes, en lugar de acertar a la violenta ave, habían certeramente lastimado el rostro de Luisa. Ella solo me miró, atónita, sin saber qué creer, y yo sin saber qué decir. «Luisa, amor, ¿estás bien?», ¡Aléjate!, asestó, aún en pánico. «Mi amor, lo siento, es que el ave estaba...». ¡Dije que te alejes! Se recogía en la cama, cubriéndose con las sábanas, tratando de huir de mí. Yo salí de inmediato de la habitación. No quería alterarla más. En la sala escuché cómo ella tomaba alguna de sus cosas del ropero y, sin despedirse, salió de ahí en la madrugada hacia la casa de sus padres. Intenté llamarla muchas veces, teniendo siempre una respuesta negativa de su parte. El único que me llamó de vuelta fue su padre, para amenazarme diciendo que si intentaba siquiera acercarme, iba a matarme. Yo no sabía qué hacer, y lo dejé por la paz. Los días siguientes pasaron sin noches ni días. No podía distinguirlos. Me sentaba en el sillón mirando a la nada, sobresaltado y corriendo hacia la habitación siempre que escuchaba aquel golpe seco que hacía la ventana cuando era empujada por el viento. Pero nunca encontraba nada. La mañana de aquel domingo, después de no dormir por varias semanas, me levanté de la cama y, sin previo aviso, comencé a golpear y destruir todo aquello que servía como recordatorio de mi vida pasada y de la que Luisa formaba parte. Se veía dilapidado por la fuerza de mi furia. Dejé la habitación para el final, el recordatorio más terrible de mi soledad, y cuando la noche comenzaba a azotar, entré. Y ahí, como si de un juego de escondidas y atrapadas se tratase, estaba aquella zanate, posada como acostumbraba, sobre la punta de la rama del trueno, que alcanzaba a llegar a la ventana. De pronto mi sangre hirvió y me arrojé sobre ella. La tomé entre mis manos de una, ni siquiera intentó volar, y con todas mis fuerzas ceñí mi puño, envolviéndola hasta que sentí que la vida se esfumó de ella. La arrojé al suelo y, furioso, salí de ahí para no volver jamás. Es curioso cómo suceden las cosas. Lo que la vida da, la vida nos quita. Pero de algo más estoy muy seguro. Para Ulises resultará muy extraño regresar a su casa y encontrarla por completo destruida. Pero lo más extraño será encontrar el pequeño cadáver de un siniestro zanate, cuya alma atormentada, igual de aplastada que su cuerpo, había vuelto a morir porque ya no lo podía soportar. Qué interesante final. Y qué curioso lo que puede llegar a hacer un ave. Es macabro. Un relato muy guay de nuestro primer ganador del concurso de Casa Drohan. Como siempre, podéis escucharlo en todas las plataformas digitales: iVoox, Spotify, Spreaker, las que queráis. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.